Preparamos esta clase virtual de análisis de la planificación urbana. Dividimos esta clase en tres grandes secciones, para llamarlo de alguna manera. Una primera sección en la cual vamos a intentar ahora ver un poquito cuál es la situación a grandes rasgos, las pinceladas principales de la situación actual de las ciudades en América Latina. Una segunda sección, digamos, que va a estar compuesta básicamente por reflexiones alrededor de las respuestas que el planeamiento y la gestión urbana en América Latina dieron a los procesos de conformación de la ciudad, es decir, qué tipo de respuestas, qué tipo de ideas y de instrumentos giran alrededor de la práctica de la planificación urbana, y una última sección que tiene que ver básicamente con revisar algunos postulados, algunas ideas, algunos enfoques de lo que debiéramos empezar a conformar como una suerte de política urbana alternativa o innovadora que dé respuestas más concretas, más firmes, más sólidas a la ciudad sostenible y equitativa que todos estamos buscando. Como dijimos en esta primera parte, vamos a ver brevemente algunas cuestiones que tienen que ver con la situación de nuestras ciudades. Nosotros entendemos básicamente que la ciudad latinoamericana se reconoce en tres procesos simultáneos de crecimiento y desarrollo, es decir, un proceso que vamos a llamar de expansión, un proceso de consolidación y un proceso de densificación. El proceso de expansión es el proceso en el cual hay un primer avance de la ciudad de conversión de tierra rural a tierra urbana, es el primer momento de la ocupación del borde periurbano, del borde lindero con el área rural. Es el momento, como ustedes pueden ver en la transparencia 4 o en la diapositiva 4, es el momento de esta primera ocupación en general en condiciones bastante precarias, y no importa si el loteo o la lotificación han sido formal o informal, en general la expansión de las ciudades latinoamericanas se ha dado con un bajo nivel de servicios, de infraestructuras, etcétera. Es decir que en verdad estamos frente a un proceso de ocupación de ese periurbano, básicamente. El segundo momento, el segundo proceso, es lo que llamamos el proceso de consolidación. Es decir, una vez expandida la ciudad, una vez ocupado ese borde periurbano, esa tierra rural, empieza un larguísimo momento que dura generaciones de reivindicaciones urbanas montadas sobre la solicitud de las infraestructuras, el agua, los alcantarillados, el pavimento, la construcción de la primera placita del barrio, la unidad sanitaria, la escuela, etcétera. Es decir, convertir esa primera ocupación formal o informal del periurbano en ciudad, en urbano, y por lo tanto empezar a mejorar las condiciones de vida en esos barrios. Ese proceso que llamamos de consolidación es un proceso, como dije, largo, que suele ocupar varias generaciones en nuestra América Latina. Tercer proceso es el proceso que llamamos de densificación. Es decir, es el proceso en el cual se produce una fuerte renovación de usos, una fuerte renovación edificatoria en algunos sectores de la ciudad, a partir, digamos, de ciertos condicionantes que tienen que ver con lo urbano, social, económico, el transporte, etcétera, y que por lo tanto empiezan a conformar lo que nosotros llamamos centros o subcentros urbanos. Es un proceso, insisto, de alteración de la población, de alteración de las densidades, de alteración de los usos, de sustitución edificatoria de edificios en general bajos por edificios en altura, como ustedes pueden ver en la diapositiva 6. Lo importante de considerar es que estos tres procesos son tres procesos simultáneos, son tres procesos en paralelo. Piensen en sus ciudades y van a pensar que al mismo momento en que sus ciudades se están expandiendo en la periferia, que tienen un proceso de expansión en sus bordes periurbanos, al mismo tiempo hay un conjunto de barrios que se están consolidando, que se están completando, y al mismo tiempo el centro o los centros de su ciudad se están densificando y están alterando sus características y su fisonomía. Esto es importante pensarlo en simultáneo, vuelvo a insistirlo, porque estos tres procesos son propios de la ciudad latinoamericana, no tienen nada que ver con los procesos de producción de ciudad de las ciudades
o de los países centrales, y esto lo vamos a seguir viendo en un momento. Los procesos de construcción y de reconstrucción de la ciudad latinoamericana son muy diferentes a los procesos en las ciudades de los países desarrollados. Como ustedes pueden ver en esta primera imagen, la lógica de crecimiento y de producción de la ciudad de los países desarrollados es una lógica dominada por esta cuestión de primero urbanizo, después ocupo. Mientras que en nuestras ciudades la lógica, la racionalidad es primero ocupo y después urbanizo. Por lo tanto, como ustedes pueden ver ahí, hay una diferencia notable en la forma, en los tipos de producción de ciudad. Son dos maneras de producir ciudad muy diferentes. ¿Y por qué enfatizo esta cuestión? Porque una parte sustantiva, extraordinariamente sustantiva de la planificación urbana en América Latina, adoptó y adopta actualmente criterios de análisis, categorías de análisis, criterios de planificación y de gestión urbana que provienen de los países centrales, cuando esos criterios, esas categorías de análisis, esos instrumentos, esas herramientas de los países centrales están adaptadas a una forma de producir ciudad extraordinariamente diferente a la forma de producir ciudad que tenemos nosotros. Nuestra ciudad es una ciudad, podríamos llamarla de tipo evolutiva, digamos, no crece y se desarrolla densa y completa como la ciudad europea. Es esta cuestión del primero ocupo y después urbanizo en largos periodos, en largas generaciones, en largos momentos históricos, y por lo tanto la lógica con la cual me enfrento a ese problema debiera ser una lógica construida a partir de categorías de análisis y de herramientas completamente diferentes a lo que la planificación latinoamericana ha tomado en general como dato, como elemento central para pensar y para actuar en nuestros países. Ahora bien, en la placa siguiente lo que estamos intentando ver es que justamente ese tipo de construcción de ciudad, ese tipo de producción, si ustedes quieren llámenla caótica, a mí no me parece que sea tan caótica. Me parece que hay una forma de producción muy distinta a la ciudad europea. Tiene obviamente una cuestión que me parece muy central. Es una ciudad heterogénea, extraordinariamente heterogénea, que algunos llaman, como dije recién, caótica, digamos, pero extraordinariamente heterogénea. Y esa heterogeneidad de la ciudad latinoamericana, heterogeneidad social, heterogeneidad funcional, obviamente tiene un conjunto de virtudes y también un conjunto de problemas que hay que solucionar. En la placa lo que se ve con claridad es cómo en muy pocos centenares de metros a la redonda uno puede ver las tres lógicas que operan sobre la ciudad latinoamericana de manera casi, les diría, superpuesta. La lógica del mercado, dada por el loteo tradicional en el ángulo superior derecho de la foto, la lógica de la intervención estatal a partir de la vivienda social, la lógica de la política, para llamarlo de alguna manera, interviniendo sobre la ciudad, intentando corregir, y los desajustes, y lo que podríamos llamar, o lo que llama nuestro compañero Pedro Abramo del Lincoln, la lógica de la necesidad, dada por las ocupaciones ilegales, las villas miserias, las favelas, etcétera, que como ustedes pueden ver en la parte inferior, medio en diagonal, ahí la villa miseria o la favela que está fotografiada, y que comparte, insisto, en esa gran heterogeneidad social y funcional el mismo territorio de la ciudad latinoamericana. Es una ciudad donde operan tres lógicas superpuestas, tres lógicas que compiten, tres lógicas complejas. Lo cierto es que en los últimos años, como ustedes pueden ver en las dos placas siguientes, ha habido una profundización muy importante de los contrastes socioespaciales y de las diferenciaciones socioespaciales. La ciudad latinoamericana se ha ido diferenciando, ha perdido esa heterogeneidad, ha ganado en fragmentación, en segregación social, etcétera, y por lo tanto entonces la ciudad a la que nos vamos a enfrentar, la ciudad de la cual estoy tratando
tratando de partir para revisar las ideas y las prácticas de la ciudad latinoamericana es esta ciudad cada vez más fragmentada, una ciudad caracterizada por la autosegregación de las élites, autosegregación de los grupos de mayores ingresos y por una pobreza cada vez más fuertemente aislada que domina el territorio de nuestras ciudades. Muy bien, queridos amigos y amigas, vamos a ver ahora entonces cuál ha sido la respuesta desde la planificación urbana, como solemos decir, desde las ideas y desde la práctica de la planificación urbana a este proceso de construcción de la ciudad, esta lógica de producción de la ciudad latinoamericana, que, vuelvo a insistir, ha sido en gran parte importado de los países centrales. Yo he intentado hacer ahí con Andrea, hemos intentado hacer un pequeño cuadro extraordinariamente sintético, con los problemas que tiene todo cuadro extraordinariamente sintético, de los paradigmas de alguna manera que han cruzado el urbanismo latinoamericano en los últimos 50 años, digamos, desde el urbanismo funcionalista de la década del 50, de la década del 60, a un urbanismo que reacciona frente a esto y se vuelve un urbanismo centrado en la lógica política, en la lógica sociológica, en la lógica económica, lo que hemos llamado el urbanismo sociologista de los años 70, a un urbanismo de proyectos, a un urbanismo sin plan, a un urbanismo dominado por el neoliberalismo durante la década, básicamente durante mediados de los 80 y durante gran parte de los 90, y a un urbanismo que revisa justamente esta preeminencia del fragmento, preeminencia del proyecto de los años 90, y se intenta instalar en el debate esta idea de que plan y proyecto, estrategia y gestión y sistema de gestión, estrategia, proyecto y sistema de gestión son parte de el mismo proceso y por lo tanto ese proceso es más complejo, es más dinámico, es más juegan más actores en ese partido. Digamos, hemos intentado ahí señalar esa cuestión y obviamente nos vamos a ubicar, si ustedes quieren, de alguna forma, en esa cuarta columna de ese urbanismo que intenta combinar estrategia, proyecto, gestión, norma, etcétera, y por lo tanto participación, plan, proyecto, sistema de gestión, digamos. Ahora bien, efectivamente, esto parte por intentar analizar críticamente cuáles han sido los elementos centrales del modelo tradicional de planificación en América Latina. La primera cuestión que me parece importante ha sido la ineficiencia o cierta ineficacia histórica que han mostrado los planes, en general muy centrados o meramente centrados en las cuestiones normativas. Aquí me estoy obviamente ubicando en los textos de Matus, de la bibliografía, esta cuestión de que los planes lo único que dicen es el deber ser, o sea, cómo debiera ser, sin articular claramente herramientas e instrumentos para operar. La segunda cuestión es una incapacidad de la planificación tradicional para entender integralmente los procesos territoriales. Esto es, el territorio es un sistema complejo, y es un sistema complejo no solo por la enorme cantidad de variables, factores que inciden sobre ese territorio, y estoy hablando de factores políticos, económicos, ambientales, urbanísticos, etcétera, sino por la enorme interrelación que hay entre ellos, por la fuerte interdefinibilidad que hay entre cada uno de esos factores que hacen que el territorio se vuelva un sistema extraordinariamente complejo para operar y que entonces nos interpele a los urbanistas y a los planificadores respecto de cómo construimos el conocimiento de la ciudad, de qué manera construimos el conocimiento de la ciudad, de qué forma estamos acostumbrados a construir un conocimiento demasiado sectorial, demasiado basado en cuestiones parciales. En la siguiente placa podemos ver que efectivamente tenemos tres críticas más: una lectura meramente espacialista del territorio, esta cuestión de ver solo el espacio, solo la función sobre el espacio, una rigidez y una falta de capacidad de adaptación a situaciones cambiantes. Esto tenía que ver con que el momento en que la planificación tradicional se instala en América Latina en la década de los 50, de los 60, los escenarios eran escenarios relativamente,
tomen esta palabra con cuidado, relativamente estable frente a los escenarios actuales que son de cambios veloces, y obviamente volvamos a ubicarnos en la década del 50, el 60 en América Latina, un carácter muy centralizado, fuertemente excluyente de intereses y capacidades de los actores, fuertemente dominados por cierto tecnocratismo y autoritarismo, digamos. Esto ha sido la característica tradicional del modelo de planificación. Pero lo peor de esto es que estas características han estado más o menos ayornadas en nuestros países, todavía instaladas en las facultades, en la enseñanza, en las ideas y en la práctica de la planificación en América Latina. Y esto me parece una cuestión central que hay que empezar a revisar.